una cosa se me olvida la otra. Vale, ya está. Como la salida del bloque es la derivada del vector de estado, la integro con este integrador y la salida es el vector de estado. Lo he llamado xv porque hay una variable x, tal y como os he contado el desarrollo de las ecuaciones de Marcelino. X es el desplazamiento longitudinal, ¿vale? Por eso lo llamo xv para no confundirnos, pero bueno, probablemente tampoco hacía falta. Y igual que hacíamos el otro día en el ejemplo de linealizar, pongo un bloque de entrada a la entrada del bloque y marco la salida, como el vector de estado es la salida, para indicarle al algoritmo de trimado dónde tiene que trabajar. Y aquí en este bloque, igual que hacía el otro día con el ejemplo sencillo que tenía solamente dos ecuaciones, con x1 y x2, aquí es donde tengo que meter las ecuaciones que hemos deducido antes. Esta es la función, ¿vale? Como digo, a partir del vector de estado y del vector de entrada, calcula las derivadas del vector de entrada. Esto es simplemente un cambio de nombre para no arrastrar xv de 1, xv de 2 y xv de 3, que luego se me olvida lo que es, pues le cambio el nombre. Y el primero es θ dot, el segundo es psi y el tercero es psi dot. Bueno, aquí he dado un salto un poco al vacío. Tenía que haberos contado una cosa antes. Sí, bueno, luego os lo enseño, ¿vale? Para no andar cambiando más de pantalla, que os voy a marear. Cuando estuve enseñando las transparencias antes, decía que el vector de estado tenía cuatro elementos: θ, θ'o θ dot, psi y psi dot. Sin embargo, aquí de repente me he cargado θ y solamente está θ dot. Eso no es arbitrario, es porque si construyo el modelo con las cuatro variables y luego calculo las matrices, me sale un sistema que no es una realización mínima. El sistema me avisa, luego os lo enseño, el sistema me avisa que me sobra una variable y que estoy poniendo que tengo 4 variables de estado y en realidad solo necesito 3. Eso ocurre porque en realidad, si os fijáis, el ángulo θ, el ángulo de giro de las ruedas, no interviene en el equilibrio para nada. O sea, θ es qué ángulo se ha movido la rueda hasta el instante en el que estamos. ¿Y eso qué más da? O sea, el sistema es exactamente igual de estable, está en la misma situación si está 1 metro más adelante o 1 metro más atrás, ¿vale? Se supone que el suelo es horizontal y no influye. Por eso θ sobra, no influye en el equilibrio, ¿vale? Pero si no nos diéramos cuenta de eso, pues luego os enseño cómo nos daríamos cuenta de que nos sobra una variable. Pero vamos, se supone que ya nos hemos dado cuenta y me he cargado θ. Y entonces mis ecuaciones de estado están todas en función de θ2, psi y psi dot. Y V es un escalar, que llamo V, el voltaje que aplico a los motores. Estos son los parámetros del sistema que estaban en la tabla esa que os he enseñado, del alemán loco este que se ha calculado todos los motores. Estos son el alfa y beta del modelo de los motores, eran las constantes esas que determinaban el modelo de los motores, y esta es la manera en que metemos las ecuaciones del sistema, ¿vale? No me quiero meter en mucho lío, ¿vale? Pero son las ecuaciones que os he enseñado antes. Resolvemos el sistema, ya digo que tampoco quiero entrar mucho en detalle, y lo que calculamos es la derivada de la primera variable de estado. La primera variable de estado era θ dot, así que esto es la derivada segunda de θ. La segunda variable de estado, que es psi dot, y la tercera variable de estado, que es la derivada segunda de psi. Así que este es el modelo de Marcelino, ¿vale? Como esto es un poco de follón y bueno, pues a lo mejor no tenéis suficiente conocimiento de MATLAB como para hacer esto con soltura, ni de mecánica del vuelo probablemente, pues lo que voy a hacer es, yo esta función para vuestro avión os la voy a dar resuelta, os la voy a dar un modelo del avión, ¿vale? Para que no tengáis que pegaros con él, porque esta asignatura va de control, no de modelizar ni de mecánica del vuelo, ¿vale?
Así que esto es cómo he metido las ecuaciones de Marcelino en este bloque. Así que ya tenemos el modelo dispuesto para trimar y linealizar. Empezamos trimando. Esto se llama... Esto lo puedo cerrar. Esto se llama Marce NL Trim 2018. Vale. Pues tengo que ejecutar la función trim pasándole el nombre de ese sistema, Marcelin Trim 2018. En el ejemplo que hacíamos el otro día, aquí poníamos X0, U0, todos esos rollos y luego unos vectores de índices, ¿vale? Pero en este caso es que trimar Marcelino es trivial, ¿vale? Porque yo, el punto de trimado que deberíamos elegir, que es el lógico, es con Marcelino en posición vertical, en equilibrio. Eso es todos los ángulos iguales a 0. ¿Vale? Θ igual a 0, pero me da igual porque me lo he cargado. Psi igual a 0, para que el cuerpo de Marcelino esté en vertical. Psi dot igual a 0, que significa que no está girando. Y θ dot también igual a 0, porque en la situación de trimado las ruedas están paradas. ¿Vale? Esa es la situación lógica y a partir de ahí el sistema evoluciona y yo lo controlo. ¿Vale? Pero es muy lógico que el punto de trimado sea la posición vertical con todo en equilibrio. Y entonces el trimado es muy sencillo porque es que todo vale 0. ¿Vale? Pero bueno, podemos hacerlo. Lo primero sería X0. Luego sería U sub 0. Luego sería I sub 0, que no lo estamos utilizando. Y luego los vectores de índices. Y su X es de esas tres variables, ¿cuáles quiero dejar fijas? Todas. El voltaje, pues también lo quiero dejar fijo. Y por último, el vector de índices de la I lo dejo en blanco. ¿Qué he escrito mal? Vale, porque no es Marcelin, es Marceln. Jolín. Marceln, no LN, no lineal. Ahí está, ¿no? Bueno, pero antes tendría que decirle que la salida de esto es X de trimado, U de trimado, Y de trimado y las derivadas en el punto de trimado. Pero vamos, o sea, es que esto es que va a dar 0, ¿no? Eso voy a quitarle punto y coma para que me lo diga. Y claro, sale que el punto de equilibrio es todo 0, ¿vale? Los ángulos son 0, las velocidades angulares son 0, el voltaje que aplico es 0, la salida es igual a la X y las derivadas son 0. O sea que el trimado con Marcelino es trivial, porque le trimamos en equilibrio vertical, ¿vale? Vosotros en el avión sí que tendréis que calcular algo. Os daré una condición de trimado, probablemente vuelo de crucero a una cierta velocidad y tendréis que encontrar los parámetros que no conocemos. Vale, realmente aquí lo importante es linealizar. Hacemos con la función linmod. Volvemos a meter el marce a ver si no me equivoco ahora, marce NL trim 2018. Y le pasamos X de trimado y U de trimado, que son 0. Podría haber hecho la linealización directamente, ¿vale? Me he saltado el trimado, pero lo he hecho por seguir el procedimiento general. Y lo que devuelve el linmod son las 4 matrices de las ecuaciones de estado. Ahí está. Este es mi modelo lineal. La matriz de estado, 3×3, la matriz de reparto de entradas, la
la matriz de salida, que es una matriz unidad, indicando que la salida es igual al estado, y luego D, que me queda 0. Y ahora podría empaquetar estas 4 matrices en un objeto que podríamos llamar Marce, Space State de A, B, C y D. Creo ahora Marcelino es un objeto aquí que empaqueta esas cuatro matrices. ¿Vale? No está mal echar un vistazo a las matrices que nos quedan para ver si esto tiene sentido, si esto concuerda con la dinámica del cuerpo con el que estamos trabajando que nosotros tenemos intuitivamente. En el caso de Marcelino, por ejemplo, la matriz B. La matriz B sale de la ecuación, es derivada del vector X con respecto al tiempo igual a por X más B por U. Es decir, cada fila de esta matriz se corresponde con una derivada, ¿vale? La primera fila se corresponde con la derivada de X1, que sería teta 2. La segunda fila se corresponde con la derivada de la segunda variable, que es psi, ¿no? O sea, que es la derivada, esto sería la velocidad de rotación. Y esto sería la derivada segunda, sería la aceleración angular del cuerpo, ¿vale? Así que x1 es la velocidad de giro no, esto es la aceleración, perdón, la aceleración angular de las ruedas, y esta es la aceleración angular del cuerpo. ¿Qué pasa si yo le doy una orden? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo doy un incremento de v a Marcelino? Pues lo que como tendría una ecuación, o sea, recordar que la ecuación que tengo es derivada de x igual a por x más b por u. ¿Qué pasa si yo doy un pequeño incremento a la u? Pues si yo doy un pequeño incremento a la u, es decir, le doy a la orden, le meto una pequeña orden al motor, ¿vale? Hago que el motor empiece a girar. ¿Cómo esa orden que yo le doy al motor, cómo se introduce en el sistema? Pues ese voltaje adicional en el motor, ¿vale? Esa orden de giro del motor se traduce en una aceleración angular de las ruedas. Claro, cuando yo aumento la potencia del motor, se produce una aceleración en las ruedas, ¿vale? Tiende a girar más rápido, ¿vale? Aumenta la velocidad de giro de las ruedas. Y, con sentido contrario, aparece una velocidad angular en el cuerpo. Claro, cuando yo giro las ruedas, ¿vale? El cuerpo se endereza o se agacha más, ¿vale? Por acción y reacción, si queréis, ¿vale? Este es el efecto que me va a permitir controlar a Marcelino. Cuando a mí se me caiga Marcelino, tenga un ángulo psi distinto de 0, yo voy a utilizar esto para con este menos 51 corregir ese ángulo de inclinación. A cambio, como efecto secundario, se me va a producir un giro de las ruedas. Entonces, para estabilizar a Marcelino, Marcelino va a salir andando. Pues es bastante lógico, ¿no? Cuando Marcelino agacha la cabeza hacia adelante, yo lo que hago es enciendo el motor, muevo el culo, ¿vale? Y así enderezo a Marcelino, pero lo que he hecho es desplazarlo desde la posición de equilibrio. Así que la matriz B, perdonadme que me he liado un poco, estoy un poquito espeso, ¿vale? Pero ese es un poco el significado de la matriz B. Los términos de la matriz A son más difíciles de interpretar, pero representan, sería aquí abajo, ¿vale? Me quito la parte de entrada, es A por X, es decir, que esta matriz A está multiplicada por un vector incremento de X1, incremento de X2, incremento de X3, recordad que estamos en un sistema lineal, y la salida, ¿vale? La primera fila, el resultado de la primera fila multiplicado por los incrementos vuelve a ser la derivada de la primera variable, es decir, la velocidad angular de giro de las ruedas. Y así sucesivamente. Hay una que es obvia, ¿vale? Esta, ¿qué significa? Significa que esto de aquí, que es psi dot, es igual a x3, que es justo psi dot. O sea que la segunda ecuación es trivial, es la derivada de psi con respecto al tiempo, es igual a la derivada de psi con respecto al tiempo. Ya digo que es más complicado interpretar el significado de esto, pero por ejemplo, ¿qué le ocurre a mi sistema si yo tengo un cierto ángulo de inclinación psi, distinto de 0? ¿Vale? Ese ángulo de inclinación psi
¿qué hace que, imaginaros, un pequeño ángulo de cabeceo, ¿qué obliga a Marcelino a hacer? Nosotros ya sabemos qué es lo que ocurre, ¿vale? Imaginaros que Marcelino cabecea ligeramente, ¿qué es lo que hace? Se cae de boca. Y al caerse de boca, giran las ruedas, ¿vale? Ese giro del cuerpo, ¿vale? Hace también girar las ruedas. Vamos a ver a ver si eso aparece aquí, ¿vale? Si es la segunda variable, ¿vale? Sería x2, ¿vale? Entonces, esta columna es, si yo multiplico el vector x por el que multiplico, sería un vector que es 0, incremento de sí, 0, ¿vale? La única perturbación que yo estoy haciendo al sistema desde la posición de equilibrio es que el ángulo de sí es ligeramente positivo, ¿vale? Está cabeceando ligeramente, pero está quieto con todas las velocidades angulares a 0. Así que lo que estoy metiendo es en la segunda columna, multiplicar por el vector, lo que hago es que en la segunda columna introduzco ese incremento de sí, ese pequeño ángulo de inclinación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre? Menos 137, ¿vale? La rueda gira. Se produce una aceleración angular en las ruedas y 90,51. Se produce una velocidad angular en el cuerpo, que además tiene el mismo signo que el sí, el incremento de sí, que es la perturbación que yo había metido, ¿vale? Así que cuando tengo un pequeño valor de sí, una pequeña inclinación del cuerpo, se me produce una velocidad angular en el mismo sentido que la inclinación de sí. Por eso el sistema es inestable, ¿vale? Cuando tengo un pequeño sí, se me produce una aceleración en el ángulo de inclinación que tiende a aumentar ese ángulo, por eso se cae de bruces, ¿vale? Ya digo, interpretar la matriz A es más complicado, ¿vale? Pero con un poco de paciencia se puede interpretar también, ¿vale? Vosotros deberíais hacerlo cuando calculéis las matrices del avión, a ver si lo que os sale en las matrices se corresponde con vuestra idea intuitiva de cómo se comporta un avión, ¿vale? Que ya sabéis que, pues, si encendéis el motor, pues el avión no vuela para atrás y cosas de esas obvias, ¿vale? No sería la primera vez que alguien me resuelve el problema del avión con un avión volando hacia atrás. ¿Vale? O sea, con velocidades negativas me habéis resuelto varias veces el problema completo. Bueno, pues ya tenemos el sistema lineal. Vamos a analizar la estabilidad. Para eso simplemente lo que tenemos que hacer es calcular los autovalores. Calculo los autovalores. Voy a borrar esto. Las matrices, ¿vale? Calculo los autovalores de la matriz A y salen estos. Uno sale menos 109, menos 110, el otro sale menos 5 y el otro sale 6. Este puñetero es el culpable de que Marcelino se caiga, porque tiene los tres autovalores son reales. Eso significa que el comportamiento es siempre sobreamortiguado, ¿vale? No se producen oscilaciones. Si todos fueran negativos, Marcelino sería estable. Pero como hay uno que es positivo, Marcelino es inestable. Y ese es el problema que tiene, el problema fundamental. Eso es lo que tenemos que corregir añadiéndole un controlador. Ya lo habíamos deducido aquí entre el menos 137 y el 90S, que el sistema iba a ser estable, ¿vale? Pero hay veces que esto no es tan sencillo de ver, ¿vale? Cuando tienes más números, y esto es impepinable, ¿vale? Si algún autovalor tiene parte real positiva, entonces el sistema necesariamente es estable. Si hubiéramos mantenido θ en el sistema, aquí aparecería otro autovalor que sería lambda igual a 0. Eso significa que es un equilibrio indiferente, o sea, θ no influye, me da lo mismo que esté en un valor que esté en otro. ¿Qué más nos dicen los autovalores? O sea, primero, que el comportamiento es sobreamortiguado, no oscila, que es inestable, porque es menos 6, y además los autovalores, cuanto más negativos son, más rápida es la dinámica. Así que esto tiene un modo propio con valor menos 110, ¿vale? Eso significa que el comportamiento, o sea, por ejemplo, a la velocidad a la que se amortiguan perturbaciones es e elevado a menos 110t. Eso es terriblemente rápido. O sea, hay una dinámica aquí súper rápida que prácticamente no vamos a conseguir ver en las simulaciones. O sea, que esto casi como si no estuviera. Y este es el autovalor estable dominante,
que es menos 6, y este es el dominante del todo, el que hace que el sistema sea inestable y necesite de nuestra ayuda para permanecer en vertical. Pues una vez que hemos visto esto, vamos a construir un modelo de simulación de Marcelino con el que podamos simular este comportamiento, estos razonamientos que hemos hecho un poco viendo los valores, a ver si se corresponden con el comportamiento que vemos en una simulación de su funcionamiento. Para no perder tiempo, lo tengo construido ya, Marcelino lineal bucle abierto. Vale. He construido un modelo que, voy a hacerlo más grande, con un bloque que utilizábamos el otro día ya de representación en el espacio de los estados, donde tengo metidas las 4 matrices que hemos calculado, A, B, C y D. Bueno, necesito poner unas condiciones iniciales, puedo ponerlas aquí mismo. Vamos, por ejemplo, a partir de una condición inicial en el que la primera variable de estado, recordar que es teta prima, pongo 0, ¿vale? Partimos de una posición en que las ruedas están paradas. El siguiente es sí, vamos a meterle una pequeña perturbación, ¿vale? Por ejemplo, 10 grados, que pasado a radianes, ¿no? Tengo que multiplicar por pi y dividir por 180. Si me equivoco, que soy muy torpe, protestáis ruidosamente. Tengo una perturbación en cabeceo de 10 grados, ¿vale? Marcelino va a estar ligeramente inclinado 10 grados. Y el último es la velocidad de giro del cuerpo. Vamos a ponerle a 0. O sea, está inclinado, pero no le pegamos un empujón encima para que se hostie. Así que ya tengo las condiciones iniciales y las matrices. Esto es el motor, ¿vale? En los voltios que aplicamos al motor, que es como hemos definido la entrada. De momento vamos a ponerle con el motor parado, a ver qué ocurre. Cuando ejecute la simulación, este vector que sale por aquí es el vector de estado, o sea, teta prima, si prima, y saco las 3 componentes con este demultiplexor y lo meto en este scope para ver cómo se mueve. Este es un bloque que no os conté, un bloque to workspace. Lo que hace es que envía esta señal al workspace. Le pones un nombre, entonces cuando ejecute eso va a aparecer un vector en el workspace que se va a llamar X, que va a contener el resultado de la simulación. Esto es que a veces pues podemos querer hacer gráficas con los resultados y entonces podemos mandarlo al workspace. Pues ejecuto la simulación, solamente tengo un segundo, ¿vale? Como sabéis, si yo inclino 10 grados Marcelino, ¿vale? No tengo que esperar mucho más de 10 segundos para ver qué es lo que le va a pasar, ¿vale? Así que con un segundo me vale y ejecuto la simulación. Le doy al run, ya está, ya he terminado. Estoy haciendo log, ¿vale? Es que las señales tienen wifi, pero puedo verlo aquí directamente. Esto es la evolución de Marcelino. Desde la pequeña posición esta que había, aquí no se ve, ¿vale? Pero, o sea, las 3 gráficas, como aparece aquí, la de arriba es teta dot, la velocidad de giro de las ruedas, la segunda es psi, el ángulo de inclinación del cuerpo, la tercera es psi dot, que no sé muy bien por qué, no le he puesto nombre, es la velocidad de rotación del cuerpo. Y lo que hace es que, tal y como lo hemos puesto, es con todo parado, motor parado y ligeramente inclinado hacia adelante, lo que hace es que se cae de morros. Si veis la gráfica de sí, el ángulo va aumentando indefinidamente. Tener en cuenta que esto es un sistema lineal y el sistema lineal no sabe que hay un suelo con el que estrellarse. Entonces él sigue aumentando indefinidamente y además cada vez gira más rápido. Como veis, la velocidad de giro, que es la tercera gráfica, cada vez va más deprisa. Es decir, que es un sistema lineal, ¿vale? Es como si siempre estuviera en la condición inicial con 10 grados de inclinación en la que aumenta la velocidad de caída, ¿vale? Pues esa situación permanece hasta el infinito porque el sistema es lineal y no sabe que primero se cae de morros y luego se da la vuelta y vuelve a la situación inicial. Él no sabe todo eso, es un sistema puramente lineal. Así que efectivamente esto se corresponde con nuestra imagen de qué es lo que hace Marcelino, que es pegarse una hostia. ¿Qué pasa si encendemos el motor? Vamos a meterle
en el instante inicial, podríamos metérselo un poco más adelante, ¿no? Un determinado voltaje, por ejemplo, 1 voltio. No sé si es positivo. Sí, tenemos que meterlo positivo estoy intentando contrarrestar la caída del cuerpo, ¿vale? Entonces, con el Marcelino ligeramente inclinado hacia adelante, lo que voy a hacer es acelerar las ruedas a ver si consigo enderezarlo con ese movimiento. Ejecuto la simulación. Y no parece que hayamos hecho mucho, pero en realidad ha girado menos que antes. Me parece que esto antes llegaba hasta 60 radianes y ahora ha llegado menos. Tenemos que meterle más caña. 2 voltios. Bueno, esto es un juego absurdo, ¿eh? No... Vale, ahora ya solo ha girado al cabo de un segundo 8 radianes. Como veis, se mantiene bastante tiempo, medio segundo, ¿no? Ahí sin caerse, pero se acaba cayendo. Pero estamos cerca. 2,2. Se sigue cayendo. O sea, ahora si os fijáis, desde la situación inicial la ha corregido, ¿vale? Consigue bastante tiempo mantenerse ahí, pero al final se cae. Vamos a ir un poco más allá, 2,3 voltios. Nos seguimos cayendo. Pero estaba muy cerquita. 2,4. Si os fijáis ahí, intenta mantenerse, ¿vale? Pero luego se cae. 2,5. Nos hemos caído para el otro lado, ¿vale? Hemos movido tan rápido las ruedas, ¿vale? Que hemos enderezado. Como veis, esto empieza en los 10 grados, ¿vale? Que sean 0,2 radianes, algo así. Hemos conseguido enderezarlo, lo ponemos totalmente vertical y nos caemos para el otro lado, ¿vale? Esto es o sea, es obvio que esto no se puede controlar en bucle abierto, ¿vale? Esto es controlar en bucle abierto. Intentar creer que somos tan listos que vamos a conseguir darle una orden a los motores de manera que consigamos eliminar esa perturbación. Esto no se puede hacer. Como sabéis, lo que necesitamos es que este voltaje que ponemos aquí vaya variando en función del resto de las variables, ¿vale? Por ejemplo, cuando consigamos volver a la posición vertical, deberíamos apagar los motores, ¿vale? Para que no se nos caiga hacia el otro lado, ¿vale? Así que necesitamos una ley de control, necesitamos una realimentación, algo que nos diga cómo variamos este voltaje en función de la situación de las variables de estado, ¿vale? Pero bueno, por lo menos sí que nos sirve para ver cómo efectivamente podemos controlar el ángulo de giro del cuerpo, el ángulo de caída del cuerpo, lo estamos intentando controlar con la velocidad de giro de los motores, con el voltaje aplicado a los motores. No conseguimos hacerlo bien del todo, pero se ve que evidentemente conseguimos modificarlo. Así que tiene buena pinta de que el sistema va a ser controlable, aunque ya os enseñaré cómo podemos determinar exactamente si el sistema es controlable o no. Pues ya tenemos a Marcelino modelizado, primero en no lineal, luego lo hemos linealizado, hemos estudiado sus autovalores y hemos comprobado con una simulación que todo se corresponde con la idea que tenemos de cómo se comporta Marcelino en los experimentos. Por cierto, aquí en el workspace, probablemente lo veis muy pequeño, ¿vale? Pero aquí en el workspace, ¿vale? Aparece una variable X. Este es el resultado de la simulación. Aparte aparece una variable que se llamatout, que es el tiempo, ¿vale? Pero este vector X, que es un vector de 61 filas y 3 columnas, son las mismas variables que estamos viendo en los scope, ¿vale? Por ejemplo, la segunda variable, si la representamos, esta es con otra escala, la caída del cuerpo, ¿no? Como intenta mantenerse vertical en el cero, pero se cae para el otro lado.
Entonces, una vez que la tenemos aquí en el workspace, este es el giro de las ruedas, por ejemplo. Aquí se ve como una vez que tenemos las señales en el workspace, pues podemos representarlas, tratarlas con algún programa o lo que queramos, ¿vale? Es el objetivo de mandar aquí esta variable X al workspace, que era lo que hacíamos en el Simulink. Y esto es el vector de tiempos, que esto es porque como el integrador de ecuaciones diferenciales que estamos utilizando para integrar las ecuaciones diferenciales de Marcelino es un integrador de paso variable, eso significa que el tiempo no va variando lo mismo de paso a paso de integración, ¿vale? No, es una variación de Runge-Kutta, pero con paso variable. Entonces, si os fijáis al principio, los pasitos que va dando el integrador son muy pequeños, ¿vale? 10 a la menos 7 segundos, 10 a la menos 6 segundos, pero luego se viene arriba, ¿vale? Y como veis, aquí ya salta 5 milisegundos, aquí ya salta del orden de 10 milisegundos y así sucesivamente. Va acelerando en función de cómo ve los valores de las derivadas para ganar velocidad sin perder precisión. Bueno, esto os lo cuento por curiosidad, no tiene mayor importancia. Vale, voy a... Voy a volver a la pantalla. Esto no lo habíamos llegado a ver, ¿vale? Esto es lo que os he enseñado directamente en el Simulink. La función que me calcula, esto implementa vector de estado, derivada del vector de estado, igual a una función del vector de estado y del vector de entrada. Y esta es la que hemos implementado en Simulink. Y luego nosotros la hemos linealizado con linmod y hemos traducido esto a A por X más B por U. Este ejemplo que viene aquí, ¿vale? Lo hace con 4 variables de estado. Teta, teta dot, psi, psi dot. Si hiciéramos esto, no hay ningún problema, ¿vale? Todo queda en función de las 4 variables de estado. Aquí tenéis cómo se construiría el modelo para hacer el trimado y la linealización. Esto sería el comando trim, en el que queda todo 0, ¿vale? 10 a la menos 18, 10 a la menos 19, todos son el X de trimado, U de trimado, Y de trimado y las derivadas, todas son 0. Y a continuación linealizamos y nos quedan estas matrices, ¿vale? Recordad, aquí queda 4×4 porque en este modelo no me he cargado teta, ¿vale? Pues si hacemos esto y si os acordáis, el otro día os hablaba de un comando que se llama minreal, viene de realización mínima, que chequea a ver si nos sobran variables de estado. Pues si en mi modelo con cuatro variables ejecuto minreal, automáticamente me elimina un estado y el estado que elimina es teta, ¿vale? O sea que minreal me diría que aunque yo estoy suponiendo que mis ecuaciones de estado son de tamaño de orden 4, tengo 4 variables de estado, en realidad una me sobra y todo se puede expresar en función de 3 variables de estado. Y esto ya es una realización mínima. Con un poco de ojo, esto se puede ver también en las ecuaciones, ¿vale? Porque esto es la fila correspondiente a teta, ¿vale? O sea, esta es la matriz A y esto en las ecuaciones se multiplica por el vector de estado. Teta, teta dot, psi, psi dot. Así que al multiplicar, ¿vale? Esta primera fila es la que queda siempre multiplicada por teta. Como veis, me da igual el valor de teta. Está siempre multiplicada por 0. Así que teta nunca influye en la dinámica del sistema.
Luego teta sí que se calcula, ¿vale? Porque la primera ecuación es teta dot igual a teta dot. Sería esta la primera ecuación, perdón. Y ahí me dice que esta variable evoluciona según es realmente la integral de la segunda variable, ¿vale? O sea que el sistema sí que nos calcularía cómo va variando teta en función del tiempo, pero el valor de teta no influye en los demás, ¿vale? Es como una salida del sistema, pero no influye para nada en la dinámica. Por eso nos la podemos cargar. Yo me cargo la variable teta y todo sigue comportándose exactamente igual porque teta no tenía ninguna influencia, ¿vale? Y eso, como digo, es debido a que esta fila es toda de ceros. Pero si no nos diéramos cuenta de eso, ¿vale? Pues al ejecutar min real, automáticamente nos avisa de que nos sobra una variable. Incluso se la carga, ¿vale? La variable que he eliminado es teta. En el avión os va a pasar lo mismo, lo que pasa es que yo os lo voy a dar ya solucionado, ¿vale? En principio, las variables de estado del avión, aunque el próximo día lo vamos a ver más despacio, o casi mejor lo vemos ahora. ¿Dónde estás, avioncito? Espero que sea este, que a todo le llamo avión y... Vale, en este documento tenéis explicado cómo vamos a modelizar el avión que vosotros vais a utilizar para resolver vuestro problema y el trabajo que tenéis que hacer y que será vuestra evaluación. En un avión, seguro que esto lo habéis visto más de una vez, ¿vale? Trabajamos con una serie de ejes. Trabajamos con ejes cuerpo, que son ejes ligados al avión. Ya sabéis, el eje X lleva la dirección del morro del avión, el eje Y hacia el ala derecha y el eje Z en el centro de gravedad, en la panza, hacia abajo. Después tenemos los ejes viento, que son muy parecidos, pero llevan la dirección del viento, ¿vale? Y forman con los ángulos de los ejes cuerpo, los ángulos alfa y beta, ataque y resbalamiento, que indican la posición del vector viento con respecto a los ejes del avión. Y después hay unos ejes en tierra, ¿vale? Que consideramos inerciales, que están ahí en tierra, con lo que utilizamos para medir los desplazamientos. Los ángulos entre los ejes cuerpo y los ejes tierra, esto lo sabéis también, son estos tres. Phi, teta y psi, que son el ángulo de alabeo, phi, el ángulo de asiento, teta, y el ángulo de guiñada, psi. Entre todos estos ejes existen matrices de transformación que, como esta, por ejemplo, esta matriz LBH transforma cualquier vector que esté en ejes tierra, lo transforma en un vector expresado en ejes cuerpo, ¿vale? Estos son matrices de rotación, son matrices ortonormales. Y como sabéis, las relaciones entre los ejes pues son phi, teta y psi, ¿vale? Y estos son las matrices de rotación, como digo. O sea que entre los ejes podemos cambiar fácilmente multiplicando por estas matrices, que además son ortonormales, su inversa, su traspuesta. Entonces la transformación inversa es simplemente la traspuesta. Esta es la matriz que me permite pasar de ejes viento a ejes cuerpo en función de, como hemos dicho, los ángulos de ataque y de resbalamiento. Y ya con eso definimos las ecuaciones del movimiento. También os cuento, igual que Marcelino, esto pues más o menos rápido para que tengáis una idea de cómo lo hemos hecho, pero tampoco tenéis que saberoslo de memoria. ¿Cuáles son las variables de estado? Pues son la posición del centro de gravedad, la posición del centro de gravedad del avión con respecto a ejes tierra. Eso lo llamamos el vector X o X, Y, Z. La velocidad del avión en ejes cuerpo, la velocidad del centro de gravedad del avión
expresado en ejes cuerpo. Sus componentes se suelen llamar U, V y W, aunque en lugar de utilizar las tres componentes del vector, con mucha frecuencia utilizamos en lugar de eso el módulo de la velocidad, el ángulo de ataque y el ángulo de resbalamiento, que son equivalentes, ¿vale? Con U y U y V calculamos las otras tres y viceversa. Esto, digamos, es traslación. En rotación, las variables de estado que necesitamos son los tres ángulos de Euler, phi, teta y psi, y la velocidad de rotación del avión en ejes cuerpo, que utilizamos normalmente las componentes PQ, las letras PQ y R para identificar las componentes. Estas son las variables de estado. Como veis, tenemos 12 variables de estado. Es un sistema de tamaño 12. Estoy simplificando bastante. No tiene ni flaps, ni aerofrenos, bueno, otra serie de cosas que se suelen considerar en sistemas más complejos. Variables de control. Son las variables con las que actuamos sobre el avión para que haga lo que nosotros queremos. Son la posición del acelerador. Esto es una variable que normalmente consideramos un número entre 0 y 1, que es la posición del acelerador, y las deflexiones de las superficies de control que normalmente tomamos en radianes. La del timón de dirección, la de los alerones y la del timón de profundidad. Así que en nuestro sistema, el vector X, el avión, tiene 12 variables. El vector de control tiene 4 variables. Eso es en el avión completo. Nosotros vamos a trabajar con nada más que la longitudinal. Entonces reduciremos las variables. Pero se pueden deducir las ecuaciones completas del avión. Aquí tenéis las ecuaciones para pasar de las dos maneras que podemos expresar la velocidad, como U, V y W o como VT, alfa y beta. Entonces, bastante sencillo. Las ecuaciones del movimiento son las ecuaciones de Newton. En este caso, directamente hemos usado fuerza igual a masa por aceleración. Mejor dicho, fuerza igual a variación de la cantidad de movimiento, aunque consideramos que la masa es constante. El avión que vais a utilizar es un avión eléctrico, con lo cual la masa sí que es constante, ¿vale? A no ser que se suban bichos durante el vuelo. Y después hay que tener en cuenta que vamos a expresar todas las ecuaciones en ejes cuerpo que no son inerciales, ¿vale? Tienen aceleración con respecto a los ejes tierra, con lo cual aparecen los términos estos del movimiento relativo. Al final, estas son las ecuaciones del movimiento, ya digo, en ejes que no son inerciales, en función de las variables que hemos visto antes. Estas son las tres ecuaciones, o sea, fuerza igual a masa por la aceleración, en traslación, que como tenemos tres ejes, tenemos aquí tres ecuaciones. Lo mismo en rotación, ¿vale? Quedan estas, otras tres ecuaciones en rotación, que aparecen los momentos que aplicamos a la aeronave en función de los momentos de inercia y las velocidades de rotación, ¿vale? De nuevo, sale todo muy liado, ¿vale? Porque es movimiento relativo, porque los ejes no son inerciales. Nosotros vamos a trabajar nada más que con la dinámica longitudinal. Sabéis que en un avión prácticamente se pueden separar las dos dinámicas, entonces siempre se estudian por separado. Nosotros nos vamos a ocupar nada más que de la longitudinal y no de la lateral direccional. En ese caso, el modelo se simplifica y lo único que tenemos es posición del avión con respecto a ejes tierra, solo tenemos una X y una Z, ¿vale? No tenemos una Y, puesto que estamos moviéndonos en un plano. La velocidad del avión solamente tiene dos componentes, velocidad horizontal y velocidad vertical en ejes cuerpo, o mejor, vamos a trabajar con el módulo del vector velocidad y el ángulo de ataque. Los ángulos de Euler, el único que nos queda es teta, los otros se refieren a la situación lateral del avión. Y la única velocidad de rotación que nos queda es Q, y además las relaciones son muy sencillas, Q es igual a teta prima, porque ya digo, todo está contenido en un plano. Las únicas variables de control que tienen sentido en el longitudinal es la posición del acelerador y el timón de profundidad. Los alerones, ¿vale? Obviamente sirven para alabear y eso no influye, y el timón de dirección que controla beta y tampoco lo tenemos. Así que hemos dejado el problema reducido a
el vector de estado tiene 2, I2, 4, I2, 6 variables, que son X, Z, VT, alfa, teta y Q. Este es vuestro vector de estado. Esto determina el estado del avión. Y el vector de control que tenéis disponible para controlar el avión es el acelerador y el timón de profundidad. Así que este es el tamaño de vuestro problema. Pero cuando planteamos las ecuaciones, bueno, al hacer la simplificación o sea, el desdoblar las ecuaciones en el longitudinal y el lateral direccional, estas son las ecuaciones que nos quedan. En traslación, quedan las 3 ecuaciones, y en rotación, que solamente queda una, ¿vale? Estas son las ecuaciones del movimiento de la aeronave, ¿vale? Ya digo, fuerza igual a masa por la aceleración en la dinámica longitudinal. Aparte, tenemos estas ecuaciones que sirven para relacionar unas cosas con otras en los cambios de eje. Después tenemos que modelizar también las fuerzas aerodinámicas, ¿vale? O sea, ¿qué fuerzas? Las ecuaciones, he ido muy rápido, ¿vale? Pero aparecen las fuerzas aerodinámicas, resistencia y sustentación, y la tracción de la hélice y la gravedad. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre la aeronave. Y en la parte de rotación aparece el momento de cabeceo, y esas son todas las fuerzas y momentos que tenemos. Momento de cabeceo aerodinámico. Así que tenemos que calcular las fuerzas aerodinámicas. Para eso hacemos una simplificación muy habitual en mecánica del vuelo, que es hacer expansiones lineales de los coeficientes aerodinámicos. Coeficiente de sustentación, coeficiente de resistencia y coeficiente de momento de cabeceo. Una vez que tengamos los coeficientes, ¿vale?, calculamos las fuerzas y los momentos con la presión dinámica y depende cómo están dimensionalizados los coeficientes, la superficie alar o la superficie alar y la cuerda media aerodinámica en el caso de los momentos. Estas son las expansiones que utilizamos. Vamos a suponer que el coeficiente de sustentación es un coeficiente de sustentación para ángulo de ataque cero más la pendiente de la curva de sustentación multiplicado por alfa, más un término de amortiguamiento que se suele considerar, ¿vale?, proporcional a la velocidad de rotación. Para la resistencia utilizo la polar, es decir, que la relación entre C sub L y C sub D es cuadrática, sabéis que es lo que se suele utilizar, que en lugar de C sub L he utilizado alfa en la ecuación. Y luego este es el momento de cabeceo, ¿vale?, que depende de, es una constante, otra constante que depende de alfa, más otra constante que depende de la derivada de alfa. Esto es un término de amortiguamiento que depende de la velocidad de rotación, y esta es la derivada de control. Esto es de qué manera la deflexión del timón de profundidad influye en el momento de cabeceo, ¿vale? Para eso movemos el timón de profundidad, para hacer cabecear el avión. Bueno, pues esto es como modelizamos las fuerzas y momentos aerodinámicos. El motor lo modelizamos con unas ecuaciones muy sencillas. Definimos un coeficiente de tracción, que es la tracción de la hélice adimensionalizado de esa manera, y suponemos que el coeficiente de tracción varía con la velocidad, lo cual es cierto aproximadamente, como un coeficiente de tracción inicial más otro que depende de J, que es una velocidad adimensionalizada, la velocidad del viento incidente con respecto a la velocidad de la punta de la pala. Y estas son las características del motor que lleva el avión con el que vamos a trabajar. El avión con el que vamos a trabajar es este que está sujetando Bruce Lee, parece. Es un avión bastante habitual, es uno de estos de Hobby King, lo que se llama un corchito, de unos 2 kilos de peso y un motor eléctrico. Esto vuela la versión directa de Hobby King, unos 45 minutos, 50 minutos, condiciones perfectas. Este es el avión que vamos a modelizar y el que vamos a construir un
un piloto automático, unos módulos de piloto automático para controlarlo. Sus parámetros los tenéis aquí. Esta, como digo, pesa 2 kilos y medio con una determinada batería, que es lo que pesa. La superficie alar, la cuerda media aerodinámica, el momento de inercia, y estos son los valores de las derivadas de estabilidad y control de los coeficientes aerodinámicos. Los coeficientes aerodinámicos son de verdad, o sea, esto es un experimento que nosotros hicimos de verdad, o sea, que nosotros compramos el cacharro este de Hobby King y le calculamos los parámetros. Los parámetros lo hicimos por métodos numéricos, ¿vale? Tipo aplicaciones tipo Vortis Latex para calcular de manera aproximada los coeficientes aerodinámicos, pero que funcionan muy rápido. Y algunos coeficientes son inventados, porque sí, ¿vale? Se debería ver bastante obvio ¿no? Qué casualidad, ¿no? 7.0. Este es inventado. Pusimos uno que parecía lógico, porque eso no se puede calcular con Vortis Latex, ¿vale? Esos coeficientes tan dinámicos, ¿vale? No te salen. Pero bueno, estos son los parámetros del avión y os juro que es verdad, ¿vale? Este trabajo que vosotros vais a hacer, nosotros lo llevamos hasta el final, luego construimos un controlador, lo metimos en un hardware de control y lo volamos y luego lo estrellamos, pero bueno, no por defectos de control, sino por otras cosas que no vienen a cuento. Vale, lo último que os quería contar, y lo dejamos aquí, es que aquí os decía que todo este modelo está desarrollado con 6 variables de estado, ¿vale? Ahora, igual que ocurría con Marcelino, con el valor de teta de giro de las ruedas, este X y esta Z se puede ver que no influyen para nada en el equilibrio de la aeronave, ¿vale? Esta es la posición horizontal. ¿A mí qué más me da? ¿Que esté aquí o que esté en la casa de mi primo, que está 100 metros más allá? ¿Vale? No influye en la dinámica, ¿vale? La Z tampoco, podría influir, ¿vale? Pero hemos puesto en el modelo densidad constante, con lo cual la densidad, la Z no influye en la densidad, por lo tanto no influye en la presión dinámica, no influye en la aerodinámica y estas dos variables no influyen en el equilibrio. Entonces, si lo hiciéramos con las 6 variables, quedaría que no es una realización mínima. Así que, como ya lo sabemos, nos vamos a cargar estas dos variables, el modelo que os voy a pasar ya las tiene borradas y nos vamos a quedar con un modelo de tamaño 4, con la velocidad, alfa, teta y q, mucho más sencillito. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Vale, lo vamos a dejar aquí, que es la hora. Y a partir de la semana que viene empezamos a ver cómo, bueno, al avión no le pasa lo mismo que a Marcelino, ¿vale? El avión sí es estable, ya sabéis que normalmente diseñamos los aviones para que sean estables y que no vuelen como piedras, a no ser que diseñes un caza canal o cosas de esas, como sabéis. Sin embargo, la estabilidad del avión es bastante defectuosa, ¿vale? Si llegara una perturbación de viento, esto ya lo veréis, el tiempo que tarda en estabilizarse es demasiado grande. Así que el problema con Marcelino es que es inestable y lo vamos a tener que hacer estable. El problema de los aviones es que es demasiado lento y hay que hacerlo es demasiado inestable. Hay que hacerlo de manera que recupere la situación de equilibrio con mayor velocidad. Pero bueno, empezaremos a hablar de eso la semana que viene. Pues nada más. Que paséis un buen resto de la semana. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, adiós. Hasta luego.